Seguimos en Sin Distancias y llega el tiempo que dedicamos al Centro de Orientación y Empleo de la UNED. Hoy desde el COIE nos proponen reflexionar sobre los aspectos internos que influyen en la búsqueda de empleo, como la autoestima y la confianza en las propias capacidades. Hay pocas cosas tan personales como lo profesional que muevan nuestras emociones. Sentirse valioso al conseguir un trabajo, la satisfacción de haber logrado superar una tarea desafiante, el desánimo cuando el esfuerzo para conseguir un ascenso o un empleo no da sus frutos. Nos acompaña Joaquín Morales, que es el responsable del área de autoorientación profesional del COIE de la UNED y que nos propone reflexionar sobre estas cuestiones con la ayuda de dos invitadas expertas en el tema. Hoy tenemos con nosotros a Azu Vierna, responsable del área de orientación, formación y coaching de la Universidad de Burgos y colaboradora en diferentes medios para hablarnos sobre los aspectos internos que nos influyen a la hora de actuar en diferentes situaciones laborales. Y también tenemos a Laura Mesa, técnico de orientación del COIE de la UNED. Buenos días, Azu. Buenos días. Buenos días, Laura. ¿Qué tal? Buenos días, Joaquín. Sabemos que todas las experiencias, personales o profesionales, afectan a cómo nos sentimos, cómo nos vemos, de qué nos juzgamos que somos capaces y de qué no. Estos aspectos internos influyen en la confianza con la que afrontamos cada situación profesional. Una entrevista de trabajo, resolver una tarea nueva y desconocida, adaptarse a los cambios dentro de la empresa o a la búsqueda de trabajo cuando estamos desempleados, etc. Habitualmente se dice que uno debe actuar con confianza y seguridad en uno mismo, como clave para el éxito profesional, ya sea lograr el trabajo, un ascenso, hacer contactos, pero sabemos que en gran medida la confianza en la propia capacidad se desarrolla gracias a haber tenido éxito anteriormente. Es decir, según esta idea, para tener éxito necesitas confianza en ti y para confiar en ti necesitas tener éxito, creando un círculo vicioso. Por ejemplo, si he superado la mayoría de entrevistas de trabajo en mi vida, asumiré que es una situación que se me da bien y afrontaré las próximas entrevistas con confianza. Pero si por el contrario generalmente no las he superado, pues asumiré que es algo que se me da mal y actuaré con inseguridad en las próximas entrevistas e incluso trataré de evitarlas si puedo. Azu, ¿cuál es tu visión de esta idea que suele promulgarse? Pues es algo bastante habitual, sobre todo las primeras veces en gente joven. ¿Por qué? Pues porque cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo no sabemos muy bien cuáles son las variables que van a entrar en juego a la hora de ser seleccionados. Nos falta esa información de base y además tenemos el miedo de una situación desconocida. Y además nos estamos jugando algo que nos importa mucho. Entonces son variables que entran en nuestra contra a la hora de tener confianza en nosotros mismos. Ahora, sí es verdad que de la misma manera hemos de saber que todas las personas que tienen un trabajo, o la gran mayoría, han tenido que afrontar este tipo de situación, con lo cual algo podremos aprender de ellos. Para eso es imprescindible la labor de los servicios de orientación a nivel universitario y el trabajo que los orientadores llevamos a cabo dentro de las universidades y dentro de los distintos servicios, por ejemplo, de empleo. Siempre vais a poder contar con profesionales que os ayuden a la hora de preparar, que es la base para luego tener esa confianza, ese proceso de selección o cualquier situación que nos haga ponernos nerviosos. La preparación, hemos de tener en cuenta que va a haber variables que no vamos a poder controlar y que va a haber información que no vamos a poder disponer de ella. Pero todo aquello que depende de nosotros debemos tenerlo preparado al 100%. ¿Qué te parece si vemos cómo puede ganar confianza una persona que afronta una situación de búsqueda de empleo, incluso aunque lo haga por primera vez o después de mucho tiempo? Por ejemplo, ¿qué podría hacer una persona joven sin experiencia laboral, con muy poca, o bien una persona que se reincorpora al mercado de trabajo después de un parón por diversas circunstancias personales o profesionales? ¿Cómo hace para mantener y mejorar su confianza a la hora de realizar su búsqueda de empleo? En primer lugar, contando con una persona, por ejemplo, que no se ha enfrentado nunca al acceso al mercado laboral, la primera pregunta que desde el Servicio de Empleo, por ejemplo, de la Universidad de Burgos recibiría, la pregunta que yo le haría sería ¿qué quiere ser de mayor? Es una pregunta que parece muy obvia, pero que hoy por hoy el 95% de nuestros usuarios todavía no la saben contestar con claridad. En el mejor de los casos contestan, pues quiero trabajar de lo mío o quiero trabajar y te dicen la titulación que han cursado. Entonces, ahí hay un trabajo interno fuerte de cara a ver posibles salidas profesionales de tu titulación que tengan que ver con tu esencia personal, que sean aspectos que te hacen ilusión, que tiren de ti cuando las cosas vienen mal dadas.
Cuando tú tienes diagnosticado cuál es tu sueño profesional y tienes claro lo que quieres hacer y lo conviertes en tu misión vital, no hay ninguna fuerza más poderosa que tu voluntad para conseguir aquello que te propongas. Con lo cual no hace falta que sepas todo lo necesario para acceder al mercado laboral. Te vas a buscar la vida de la forma necesaria para poder acceder a ese puesto de trabajo. Si además tienes en cuenta cuáles son tus talentos, qué habilidades tienes, qué te gusta hacer en tu tiempo libre y eres capaz de encajarlo dentro de tu perfil profesional y hacia dónde te quieres encaminar, vas a aportar esa diferencia que va a hacer que en un proceso de selección te dé esas tablas, te dé esa seguridad, porque no hay nadie que sea experto como tú en ese aspecto concreto. Cuando estamos hablando de una persona que se reincorpora al mercado laboral y tal y como tenemos nuestro mercado laboral actualmente, son muchos los casos de este tipo, que llevan mucho tiempo en desempleo, tener en cuenta siempre que si han estado trabajando anteriormente es que quiere decir que somos capaces de afrontar exitosamente un proceso de búsqueda de empleo. Si además somos capaces de utilizar la creatividad, que para mí es una de las competencias más valiosas y quizás menos valorada, incluido dentro de nuestro sistema educativo, que no se trabaja esa creatividad más que en los primeros ciclos, en infantil, un poquito en primaria y desaparece ya en la secundaria prácticamente. Seguimos con estas clases de música que hay que aprender a tocar la flauta. No hay más instrumentos, de verdad. La plástica pasa a ser tecnología y ya tenemos que hacer con una utilidad para algo, pero no el mero hecho de crear, de buscar nuevas formas de llegar a distintos resultados. No trabajamos esa creatividad. Y sin embargo, justo en la búsqueda de empleo, la creatividad para las personas que llevan mucho tiempo en desempleo es un valor importante para ver cómo puedo hacer de diferente manera el trabajo que yo he estado desempeñando hasta ahora, o cómo puedo aprovechar según qué funciones que he ido desempeñando a lo largo de mi vida para aplicarlas en un entorno laboral diferente. ¿Y cómo consideras que puede afectar la falta de confianza en uno mismo a la hora de tener que enfrentarse a una entrevista de trabajo? ¿Qué podría hacer una persona para mejorarla y desarrollar esas habilidades que le hagan sentirse más seguro y confiado? Es normal que justo el proceso de enfrentarse a una entrevista de trabajo sea especialmente difícil. Por lo que decimos, no tenemos muchas oportunidades para entrenar esa situación, pero sí trabajar la confianza en uno mismo, valorando que otras situaciones que nada tengan que ver con esa entrevista de trabajo en las que haya tenido que poner en funcionamiento esa confianza en mí. Valorando, yo soy muy partidaria siempre de aprovechar los talentos, entendiendo el talento como una habilidad o una competencia con la cual disfruto por el mero hecho de practicarla. Entonces, ¿qué situaciones, qué hobbies tengo en las que me muestro confiado conmigo mismo? Estoy seguro de poder conseguir un resultado, sé cómo se hace. Y valorar qué es lo que siento cuando se da esa situación, qué herramientas personales estoy poniendo en funcionamiento y cuál es el escenario en el que me estoy moviendo. Y tratar de aprovechar, de reciclar de todas esas situaciones, incluso situaciones difíciles o que nos ponen nerviosos y que anteriormente he afrontado con éxito, aplicarlo al proceso concreto de entrevista de trabajo. Si además, como decíamos al principio, contamos con la ayuda profesional de un orientador, de un coach, de un profesional que sepa directamente desde el mercado de trabajo, hablando directamente con los responsables de recursos humanos, o que podamos habernos informado por nuestra parte en una charla, en un encuentro que haya de este tipo y que nos digan exactamente lo que estamos buscando, todo eso va a facilitar esa confianza en nosotros. Toda la información nos va a ser muy, muy valiosa. Estudiarnos el tipo de empresa al que optamos, no echar candidaturas por echar, simplemente tener nuestra primera opción, nuestra segunda y nuestra tercera. Estudiar al máximo toda la información. Estudiar nuestra candidatura y poder aprovechar los puntos fuertes de la misma exactamente mimetizada con lo que creemos que pueden estar buscando. Hay variables que no vamos a poder controlar, pero todas aquellas que sí, las tenemos que aprovechar. Yo siempre digo a los estudiantes de allí de Burgos que buscar empleo, que la entrevista de trabajo, que toda esta circunstancia de búsqueda de empleo es igual que ligar. Tienes que tener claro cuál es la chica que te gusta o el chico que te gusta, valorar cuáles son sus gustos, a qué sitios suele salir, de qué equipo de fútbol es, qué tipo de ropa viste, y a partir de ahí, si te interesa suficientemente la persona, mimetizar de alguna manera o sacar de ti, no dejar de ser tú, sacar de ti todo aquello que tiene que ver con esa persona, incluso la forma de hablar, el tipo de música, exactamente eso. La empresa tiene claro qué es lo que quiere y buscan especialistas, pero además polivalentes. Todo lo que podamos ir avanzando en ese campo va a ser fantástico. Y algo que nos puede ayudar a relajar es saber que el responsable de recursos humanos que nos está haciendo la entrevista entiende que puedas estar nervioso porque te estás jugando algo importante. Eso quiere decir que vienes motivado a la entrevista, con lo cual que no nos preocupe tanto el hecho de estar nerviosos en ese tipo de situaciones. En relación a esto, únicamente una pequeña cuña. Grabamos un programa de radio, que disponéis de él, justo el anterior que hicimos en relación a esta temática,
que trabajamos muy en profundidad este tema del autoconocimiento y manejar estas variables para realmente controlar y sentirnos a gusto, bien, y ser capaces de desenvolvernos de la mejor forma posible en la entrevista. O sea que como complemento a esto podéis tirar de ese programa de radio anterior. Ha habido una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, que es el hecho de ir nervioso a la entrevista y quitarle esa lectura que se suele también mencionar mucho como no estés nervioso, muéstrate seguro, no, muéstrate como si fueras la persona perfecta que lo lleva haciendo 100 años y si acabas de empezar, ¿no? Y esos nervios como una muestra de que te interesa mucho, te importa mucho y has ido allí y estás con tus nervios haciendo lo mejor que puedes. La verdad es que me quedo muy bien con ese mensaje. Lo cierto es que, bueno, que solemos tender a etiquetar las emociones como negativas y positivas en función de cómo nos sentimos con ellas, pero no hemos de olvidar que son necesarias y que el miedo bien gestionado es necesario, importante y positivo, siempre y cuando no sea desadaptativo y nos deje bloqueados ante una pregunta, que nos quedemos en blanco, que nos tiemblen las manos, etcétera, etcétera. Pero cierto grado de tensión nos va a hacer estar en alerta, no estar extremadamente relajados y mostrar que somos humanos y como humanos nos importa lo que estamos haciendo y estamos tratando de vender nuestra mejor versión de nosotros mismos. Muy bien, Azu, pues lo hemos conseguido. Hemos vendido la mejor versión y resulta que nos llaman y empezamos el trabajo. Y ahora viene la tarea compleja durante las primeras semanas en el puesto, que hay que convencer al empleador de que ha sido una buena elección contratarnos y hacer valer nuestro trabajo y nuestras competencias personales. ¿Cómo puede afectar en esta situación la falta de confianza en uno mismo y qué puede hacerse para mejorarla? En primer lugar, yo creo que es importante no solamente demostrar a tu superior o a tus compañeros que eres una buena apuesta, sino demostrártelo a ti mismo. ¿Realmente mis valores encajan con los valores de esta empresa? ¿Realmente creo que puedo hacer o que puedo aprender bien el trabajo que voy a desempeñar? No tenemos que olvidar que cuando nos presentamos por primera vez a un trabajo nuevo, siempre vamos a ir nerviosos y la situación es nueva. Podremos reciclar alguna de nuestras experiencias, pero seguro que hay muchas cosas que no estamos seguros de poder conseguir. Esto nos pasa a todos, relajémonos también. Pero sí tener en cuenta, a la hora de arrancar, observar. Como somos humanos, como nos interesa el puesto de trabajo y estamos contentos porque hemos conseguido nuestro objetivo, no se nos van a caer la cara de vergüenza por preguntar cuando no sepamos y por demostrar que tenemos interés en hacerlo bien. Con lo cual, si no hay manual de acogida dentro de esta empresa, o al menos de forma explícita, hagámoslo nosotros, preguntemos a compañeros, preguntemos por tipos de reuniones que hay en el equipo, cuál es la misión, la visión, cuáles son los objetivos de la empresa a corto, medio y largo plazo, qué se espera exactamente de nosotros, investigar, indagar, no dejar de formarnos, seguirnos formando dentro de lo que va a ser necesario para desempeñar nuestro trabajo de forma excelente. Todo lo que sea esa capacidad de seguir creciendo y de seguir dando lo mejor de nosotros mismos nos va a ayudar muchísimo. Esa es la base de todo bajo mi punto de vista. Controlar esa información que tú comentabas en todas las fases, porque eso nos hace sentir seguros. La información nos da seguridad, Claro. Saber cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo, qué herramientas son las necesarias y cuáles nos hacen falta. Es la clave máxima para mejorar esa confianza, porque luego todo va a ser ponerlo en funcionamiento en distintos ámbitos, ir creciendo y hacer balance de lo adquirido hasta el momento. Claro que sí. Eso es lo que nos va a hacer sentirnos capaces. Otro escenario posible en que la confianza en las propias capacidades puede ser importante es cuando se van produciendo cambios en el puesto y en la empresa a lo largo del tiempo, ya que plantea nuevos retos y amenazas. ¿Qué recomendarías a una persona que ha estado largo tiempo en un puesto que todo era igual y de repente todo empieza a cambiar, para que pueda afrontar mejor este tipo de situaciones? Lo primero, decirle enhorabuena, tienes una suerte terrible, porque hay personas, hay un dicho, no recuerdo ahora de quién lo decía, que lo peor que te podía pasar era que te fuera bien en un trabajo que no te gusta, el acomodarte. Tiene que ser muy aburrido dedicarse 8 horas, como poco al día, a algo que no te gusta. Entonces, todo lo que sea a cambio nos va a venir fenomenal. Y en todo caso, la vida es cambio continuo. Las personas cambiamos continuamente, incluso en el mundo de las relaciones personales, nuestra pareja. ¿Nos casamos y para toda la vida? Pues ¿qué sabemos qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a sentir mañana? ¿Cómo voy a evolucionar mañana? Y de la misma manera la otra persona. En el mundo laboral, claro, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a personas que entran en un trabajo con 16, 18 años y se jubilan en esa empresa haciendo el mismo tipo de funciones. Es algo cómodo, pero no deja de ser
un hastío. Sin embargo, ahora ya no nos planteamos el hecho de trabajar en una sola empresa, o sea, la media está en mínimo 5. Y incluso los puestos de trabajo varían tanto que dicen que dentro de 5 o 10 años los puestos de trabajo que va a ofrecer el mercado laboral no tienen nada que ver con ninguna de las titulaciones universitarias que tenemos en este momento. Realmente va a haber que adaptar todo el sistema a las necesidades de la empresa a corto o medio plazo. Apertura al cambio, el no quedarnos anquilosados, el despertar nuestra mente, el plantearnos continuamente qué quiero ser de mayor e ir implementando poquito a poco dentro de nuestro puesto de trabajo formas de tunear nuestro puesto de alguna manera para que sea más atractivo para nosotros. Y el hecho de despertar continuamente ese emprendimiento dentro de la empresa, el intraemprendimiento, ser responsable de mi labor, ver cómo lo puedo mejorar y introducir la I+D+I dentro de mi puesto de trabajo. Bueno, ahora nos vamos a poner en una situación un poquito más especial. Hemos estado hablando especialmente de situaciones nuevas en que existía ese campo de incertidumbre y que podíamos confiar en nuestras capacidades más o menos porque no teníamos referentes. Pero en los casos en que las personas pues, se han enfrentado con lo mejor que tenían de sí mismas, sin embargo no obtuvieron los resultados favorables, sino que fueron desfavorables, con lo cual han podido tener una pérdida de esa confianza y ya tienen una expectativa generada a futuro en que son situaciones que les puede costar, que se puede dar peor, ¿no? Por ejemplo, una muy habitual es dentro de la búsqueda de trabajo el mismo hecho de no recibir ningún tipo de llamada, ¿no? Ni siquiera ninguna confirmación, lo estás haciendo bien o mal y es casi lo peor que te puede pasar, ¿no? O te llaman a varias entrevistas pero nunca te cogen, ¿no? En este caso, ¿cómo puede evitarse o suavizar la pérdida de confianza y cómo podrían hacer esas personas para volver a afrontar esta situación con una confianza apropiada? Uh-huh. No hay nada más esclavo, bajo mi punto de vista, que una expectativa. Y volvemos un poco al tema de ligar, por ejemplo, cuando una persona nos gusta. O cuando queremos a una persona, algo todavía más poderoso, ¿no? Cuando quiero a alguien, le quiero porque algo me aporta. Y si no me aporta lo que yo quiero, entonces ya dejo de querer, porque yo tengo una expectativa de que tú te portarás de determinada manera y no es así. Las expectativas siempre nos van a atar. Con lo cual, en vez de dejar en manos ajenas el resultado de nuestro objetivo, tenemos que plantearnos objetivos que dependan únicamente de nosotros y valorar que a lo mejor en mi mano no está que me llamen, pero sí está el número de candidaturas que voy a intentar, el tiempo que paso investigando una determinada empresa o cómo puedo ofrecer mis servicios a una empresa determinada de forma proactiva, no esperando a que haya una oferta. Y para eso, entre foros de empleo, entrevistas que hace un medio de comunicación o una charla que ofrece el director de recursos humanos de una empresa porque le dan un premio. Hay un montón de situaciones de networking que no estamos aprovechando y que es una forma muy potente de conseguir información muy valiosa y de dar nosotros el primer paso para que cuando reciban nuestra candidatura ya les suene mi cara, ya sepan que nos hemos encontrado en un determinado momento y que sepan que le estamos tratando por su nombre y demás, sabiendo que conocemos la situación, que conocemos a la persona y que estamos interesados en formar parte de su plantilla. Pues muchísimas gracias, Azu. Ha sido un auténtico placer y espero que a los estudiantes y titulados de la UNED les haya sido de utilidad el programa para lograr un nivel apropiado de autoconfianza y autoestima con el que conseguir ese extra favorable a la hora de afrontar sus situaciones profesionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros e invitar a todos los oyentes que por favor contéis con el COIE de la UNED porque es un equipo súper poderoso, son unos cañeros y os van a recibir con muchísimo cariño, muchísima atención y es gente que ama lo que hace. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Laura, también por Gracias tu a ti, presencia Joaquín. y por tu participación. Gracias.